está bien, si no, no poca caso de vida. ¿Las otras tienen fondo de blanco? La mayoría. Bueno, si hay leído el chico debería crear así, capaz que le salga nacional un poco de luz. Ahí está bien la luz o está muy oscura. Yo prendo. Bueno, cualquier cosa ahí está. Dale. Buenas, ¿qué tal? Buen día a todos. Qué gusto ver la sala llena en los teóricos, chicos, buenísimo. Creo que el cambio curricular de este año de cuarto está muy bueno, muy aprovechable y me encanta que estén acá con esta onda y con esta disposición. Me toca dar los dos teóricos hoy, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Podemos parar, podemos conversar, podemos hacer un impasse. No se asusten, no son 111 diapositivas, quédense tranquilos. Para los que no me conocen, yo soy Florencia Badía, soy clínica médica, soy responsable académico de la UDA Provin en cuarto año. Hago diabetología también, por lo tanto me van a tener que sufrir la semana que viene, donde vamos a hablar todo lo que es abordaje de terapéutico de la diabetes tipo 2, insulinización también, y vamos a conversar de algunas cositas lindas que vamos a proyectar para el mes de la diabetes, con una actividad de extensión donde van a estar todos, absolutamente todos invitados. Y hoy vamos a hablar de obesidad y el rol de la obesidad en lo que se denomina el síndrome cardiorrenometabólico, ¿sí? Hoy hay nuevas definiciones de lo que quedó antes, que era el síndrome metabólico, el síndrome X, la insulinoresistencia. Hoy se habla de un continuo donde todas las enfermedades crónicas no transmisibles, vamos a ver cómo están concatenadas y se van reestimulando y recreando unas con otras. Por eso generalmente no vienen nunca solitas y siempre vienen acompañadas. Entonces el tema de hoy es obesidad y tenemos que hablar de una enfermedad donde lamentablemente no hay una especialidad que la trate. Los pacientes son pacientes que además de todo se sienten culpables, se sienten mal, vienen con una historia de un derrotero de aumentar, bajar de peso, aumentar, bajar de peso, estigmatizados socialmente porque siempre está el que hace el comentario vos sos gordo porque no va al gimnasio, porque tenés que aflojar con los postres, etcétera. Muy malos comentarios que estigmatizan una patología y una enfermedad crónica, porque esto se trata de una enfermedad, ¿sí? No hay muchas opciones de tratamiento, las opciones que hay tienen mucha dificultad para su acceso, ¿sí? Y a los médicos, en general, no nos enseñan cómo tratarlas desde estos estadios de pregrado. Generalmente tenemos que recurrir a especialidades después de terminada la carrera. Con respecto a la prevalencia, fíjense que lo que se trata es la pandemia, estamos hablando de que hay 1 billón de personas a nivel mundial con obesidad año 2020, estamos en el 2025, o sea que la cifra es mayor. Esto representaría que 1 de cada 7 personas a lo largo y a lo ancho del mundo viven con obesidad. Fíjense que en el mapa de color quizás no se vea bien por los colores, hay lugares donde hay mucha más prevalencia que otros y nuestro país es uno de los lugares donde más prevalencia tiene. Lo peor es lo que se viene, porque se supone que de acá a las proyecciones que se hacen, como en todos los de estadística, para el 2035 se espera que esto sea peor, que en vez de ser 1 cada 7 personas, sea 1 cada 4 personas que tenga obesidad, y que la mitad de la población mundial en el año 2035, cuando ustedes estén ejerciendo las diferentes especialidades que elijan, la mitad de la población va a tener sobrepeso o obesidad, y vamos a ver qué implicancia tiene eso en la mortalidad de nuestra población. Además de que esto representa un incremento de un 60%. O sea, la idea es dimensionar las cifras de pandemia que esto implica. La obesidad, como les dije, no viene sola, la obesidad viene acompañada de un montón de cosas y a lo largo de la clase vamos a ir discurriendo cuáles son las compañías más frecuentes, pero fíjense que el riesgo de insuficiencia cardíaca por cada punto que aumenta el body mass index de un paciente, te aumenta el riesgo en mujeres de un 7% y en varones de un 5% de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver después por qué. Y el riesgo de enfermedad renal crónica terminal también incrementa en los pacientes que tienen obesidad, ¿sí? Aún aparejado con todo el riesgo ajustado, digamos, por ejemplo, pueden decir, bueno, la gente que es más grande, la gente que fuma tiene más riesgo, pero si vos ajustás las variables de riesgo, vas a tener un aumento por cada desvío estándar que aumente de un 26% en varones
y hasta un 50% en mujeres. Hola. ¿Por casa cómo andamos? Estamos mal porque desde el 2018 no tenemos encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Pero la encuesta nacional de factores de riesgo sabe que es una encuesta que en este periodo del año vamos a hablarla, vamos a repetirlo un montón, porque es una encuesta autorreferencial de nuestro país, por autorreport, que nos dice más o menos la situación de salud y enfermedad de nuestra gente, ¿sí? 2005, 2009, 2013, 2018, y se paró todo, pero fíjense cómo el exceso de peso, contamos sobrepeso y obesidad, llega a más del 60% de toda la población argentina, ¿sí? 6 de cada 10 individuos de más de 18 años tienen sobrepeso u obesidad. ¿Ah? Dimensionamos lo que esto significa. Abrimos la puerta del consultorio, la mayoría de nuestros pacientes va a tener este problema. Y la obesidad vuelve al tapete y es reconocida desde diferentes sociedades científicas como una enfermedad crónica, como una enfermedad progresiva, una enfermedad que aumenta el riesgo de mortalidad por otras enfermedades. Fíjense que las sociedades de obesidad a nivel mundial, de Canadá, de las europeas, las americanas, todas más o menos van diciendo lo mismo. Van diciendo que obesidad no es una condición, obesidad es una enfermedad crónica. Posición argentina. Tenemos una posición intersocietaria en nuestro país, Sociedad Argentina de Medicina, Sociedad Argentina de Diabetes, de Nutrición, de Cardiología, de Hipertensión Arterial. ¿Qué dice? La obesidad es una enfermedad crónica, pandémica, multifactorial, caracterizada por procesos fisiopatológicos que resultan de un aumento del tejido adiposo disfuncional que se asocia a múltiples comorbilidades con aumento de la mortalidad y además tiene la característica de lo que decíamos antes, socialmente estigmatizada. De las personas que viven con obesidad, 40% tienen su diagnóstico, muchas veces pasan por muchos centros consultorios y nadie repara en el tema peso. Se tratan todas las cosas que derraman del peso, pero no se trata el tema peso. De estas, solamente un 20% recibe un abordaje vinculado a la obesidad y de estas, un porcentaje aún muchísimo menor recibe un tratamiento dirigido, en este caso farmacológico. Porque, a ver, si estamos hablando de una enfermedad crónica no transmisible que condiciona patologías crónicas asociadas, claramente, ¿por qué no la tratamos como tratamos la hipertensión arterial? ¿Sí? Entonces, bien, vamos a ir viendo cuáles son las medidas que podemos tomar en esta patología y cuál es la eficacia de estas medidas. ¿Sí? Les hablé al principio, en la primera diapositiva, del síndrome cardiorreno metabólico, y esto es bastante peor todavía. 1.000 millones de personas a nivel del mundo tienen síndrome cardiorreno metabólico y fíjense los niveles de asociación que hay entre una patología y la otra. Las pacientes que tienen diabetes, diabetes tipo 2, vamos a estar hablando generalmente de diabetes tipo 2, y no vamos a mostrar diabetes tipo 1 en otra fisiopatología totalmente diferente. El 86% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso y obesidad. Fíjense que en el centro está el riñón, el páncreas y el corazón. El 37% de los pacientes adultos con diabetes tienen algún tipo de enfermedad renal crónica. Y la semana que viene, cuando vemos enfermedad renal crónica en diabetes, vamos a ver la cantidad de pacientes que no están diagnosticados y que tienen enfermedad renal crónica y cómo podemos hacer un diagnóstico precoz. Diabetes y hipertensión, causa principal de enfermedad renal crónica terminal. La sala de diálisis está llena de pacientes con diabetes. ¿Sí? Un tercio de los pacientes con diabetes tienen enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de los pacientes con diabetes y representa también más del 50% de las muertes en los pacientes con enfermedad renal. Fíjense cómo se cierra el círculo donde todas estas patologías están concatenadas unas con otras. Las enfermedades son consecuencia de procesos complejos que se interrelacionan. Vos tenés aumento de peso, la adiposidad, la inflamación, son condiciones que generan un deterioro. ¿Sí? Cada afección va aumentando, como se ve en el piso, aumenta el riesgo de la otra. Entonces, la adiposidad y la resistencia a la insulina promueven hipertensión, se aumentan el riesgo de dislipemia y de diabetes, así como de inflamación. Y este concepto lo vamos a hablar y lo vamos a retomar varias veces en el transcurso de la mañana. Obesidad, adiposidad, adiposopatía, inflamación. Inflamación y todo lo que viene de proceso de ateromatosis acelerada, riesgo de diabetes, dislipemia, falla renal. Y los factores dañan órganos blancos y la asociación de diabetes y obesidad con enfermedades cardiorrenometabólicas están muy documentadas, ¿sí? Los pacientes tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal,
y de hígado graso, que se le llama ahora, antes era el hígado graso no alcohólico, ahora es el hígado graso metabólico, como los casos de nuestros pacientes que están en la duda. Este grafiquito que lo presentó la sociedad, la AHA, ¿sí? La Pan American Association de Cardiología, nos va mostrando cómo la enfermedad cardiorrenal es un continuo de etapas, donde uno pasa en una etapa cero, donde tenemos un paciente saludable, que no tiene factores de riesgo, que hace actividad física, que come de manera saludable, a un paciente donde hay un exceso de tejido adiposo disfuncional y entra en la etapa 1, que es una etapa donde ya se pone el color amarillo y empieza el riesgo, y pasa a la etapa 2, donde ya empiezan a haber enfermedades vinculadas a esto, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, síndrome metabólico, a un estadio 3, donde está la enfermedad ateromatosa subclínica, ¿sí? Ateromatosis cardíaca, ateromatosis femoral, subclínica, el paciente no siente enfermedad cardiovascular subclínica, insuficiencia cardíaca subclínica, al estadio 4, que es la enfermedad clínica, con el daño de órgano blanco, hecho y derecho, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca aumentada, falla renal, ACV, enfermedad vascular periférica. Bien, fíjense qué lindo que es el gráfico. Como nos muestra, como el tejido adiposo disfuncional, la etapa 1, el amarillito, ¿sí? Como la obesidad aumenta el tejido adiposo blanco. Este tejido adiposo es un tejido adiposo que es metabólicamente activo. Libera factor de necrosis tumoral, interleuquinas, adipocinas proinflamatorias que generan inflamación. No tengo puntero, pero me van siguiendo a la izquierda. Resistencia a la insulina, riesgo de diabetes, disfunción endotelial, deformación de ateromas, de trombosis. A su vez, este tejido adiposo hipertrófico, predispuesto a la apoptosis por este tamaño y esta inflamación que adquieren, libera ácidos grasos libres que generan hipotoxicidad y generan más insulinoresistencia, ¿sí? Y también aumenta el riesgo de diabetes y dislipidemia. Todo puede ser media reiterativa todo esto, pero creo que les vaya quedando, ¿sí? Y la inflamación es el factor clave en la progresión de los estadios del 0 al 4. Inflamación sistémica, activación sostenida del sistema inmunológico. Ustedes van a ver que hay un montón de trabajos, un montón de papers que hablan de cuando hacemos detección de enfermedad cardiovascular o síndrome cardiovascular metabólico, se dosan parámetros de inflamación. Por ejemplo, PCR ultrasensible. Son pacientes que están inflamados, que tienen obesidad y tienen inflamación. O sea, sus arterias, su sistema en general, está en riesgo porque está inflamado. Todo lo que esté inflamado está en riesgo. Factor de progresión para ateromatosa, enfermedad ateromatosa. Si vos tenés una arteria que está inflamada, un sistema que está inflamado, el endotelio ya no es el mismo. El endotelio va a estar predispuesto al depósito de lípidos, de macrófagos, a la desdiferenciación de las células musculares y a la formación de placas, ¿sí? Entonces, siempre llegamos tarde, porque cuando tenemos con un stent, estamos tarde, estamos hablando de todo este proceso que empieza muchísimo tiempo antes. Y el paradigma sigue siendo la obesidad como raíz de toda la patología. Fíjense que nosotros estamos atrasados. En diabetes decimos que llegamos 8 años tarde al diagnóstico, en obesidad llegamos 6, y a veces un poco más. Aunque sea algo visible, muchas veces no es hablado ni abordado. Fíjense que la obesidad como raíz desprende enfermedad cardiovascular, artrosis, diabetes, hipertensión, hígado graso, gota, ovario poliquístico, dispepsia. Se asocia a múltiples complicaciones. Si nosotros nos fijamos, hay reportes de 230 enfermedades vinculadas a la obesidad con mayor o con menor grado de asociación. La asociación, cuando está clarita, es débil, cuando está subfuerte, es muy fuerte. Fíjense que obesidad está muy fuertemente relacionada con hipertensión, con varios tipos de tumores, ¿sí? Con cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de endometrio, por todo este proceso inflamatorio, esta disfunción del sistema inmunológico, con reflujo, con gota, con hígado graso y demás. Entonces, ¿cómo podemos tener una aproximación diagnóstica a la estrategia que tiene la obesidad? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo nos enseñaron siempre? Índice de masa corporal, ¿sí? Es una medida fácil, práctica, conveniente para hacer un screening, pero en realidad no es una medida que nos hable mucho del tipo de obesidad que tiene nuestro paciente. No es una medida que nos pueda describir con gran profundidad, con gran especificidad, qué tipo de paciente tenemos adelante, pero es lo más fácil. La relación cintura-cadera y el perímetro de cintura son parámetros por ahí también bastante asequibles, que nos permiten
evaluar un poquito más el riesgo. Fíjense que de esta manera nosotros clasificamos a los pacientes. Todos saben cómo es el índice de masa corporal. Bien. Entre 25 y 30 sobrepeso, 30 a 35 grado 1, 35 a 40 grado 2, más de 40 grado obesidad clase 3 o mórbida, como ustedes quieran. Y según el perímetro de cintura, varones menos o más de 102, mujeres menos o más de 88. Fíjense que el riesgo, si vos lo comparás, sobre todo en sobrepeso y clase 1, cuando tienen la cintura más ancha, el riesgo cardiovascular es más alto, al mismo peso. Dos pacientes con el mismo peso, mismo índice de masa, si uno tiene más obesidad abdominal, tiene más riesgo que el que tiene menos. ¿Sí? Y bueno, la idea es ir un poquito más allá del índice de masa corporal. No sé si alguien ha leído algo respecto de cómo evaluar a los pacientes más allá del índice de masa corporal y del perímetro de cintura para catalogar, clasificar la obesidad. ¿Leyeron algo? ¿Vieron algo? ¿Alguna vez les referenciaron alguna guía? ¿Alguna forma de clasificar, de catalogar? Bien. Índice de masa, bueno para screening, bueno para población general, no es bueno para individualizar, no es bueno para caracterizar. Hay una escala que se llama escala de Edmonton, ¿sí? La escala de Edmonton nos pone a la obesidad en una visión un poquito más clínica, ¿sí? Y los divide a los pacientes en diferentes estadios. Pero se toman en cuenta tres precisiones: el estado médico, el mental y el funcional. O sea, es una escala que por primera vez va a tener en cuenta las enfermedades vinculadas a la obesidad que tiene el paciente, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un paciente que, además de tener sobrepeso y obesidad, tiene diabetes, tiene insuficiencia cardíaca, que si no lo tiene, no es lo mismo si ese paciente tiene un desorden anímico, tal, vinculado a la obesidad, que si no la tiene, y tampoco es lo mismo si tiene impotencia funcional vinculada a la enfermedad, que si no la tiene. Entonces, hay un montón de reportes, yo puse varios en la bibliografía y tienen que estar, si no están, me avisan y los podemos poner, donde está mucho mejor vinculada la escala de Edmonton con la mortalidad de los pacientes que el índice de masa corporal por sí mismo. Si ustedes ven este gráfico, tomando la población de nanes, a la derecha, a la izquierda, perdón, de la pantalla, lo van a ver según el estadio de Edmonton, la mortalidad. Y a la derecha lo van a ver por índice de masa corporal. Fíjense que el índice de masa corporal no fue capaz de discernir demasiado bien cuáles pacientes tenían más riesgo de morir que cuáles no. Pero fíjense cómo se separan las curvas del estadio 3 y 4 de Edmonton a la izquierda, donde francamente se ve un incremento en la mortalidad y un llamado a la acción para que nosotros tengamos un poquito más de evidencia para actuar y de evidencia para poder pedir recursos también, ¿sí? El recurso, ustedes saben que es finito, pero lo tenemos que saber usar bien, ¿sí? O sea, no podemos pedir que le pongan un semaglutide a una persona que quiere bajar 5 kilos, pero probablemente en el caso 3, quizás tengamos alguna otra evidencia para pedirlo. Y volviendo a la grasa metabólica y a la grasa ectópica, sabemos que cuando la grasa subcutánea rebalsa, empieza a depositarse por otros lugares, ¿sí? El tejido adiposo visceral, a nivel hepático, a nivel pancreático, a nivel muscular, a nivel de los vasos sanguíneos, y podemos seguir. Hay grasa pericárdica, hay grasa que se pone en las celdillas renales, que genera alteraciones hemodinámicas a nivel del flujo renal. Eso ustedes van a ver un montón de pacientes que no tienen ni diabetes, ni tienen hipertensión, tienen obesidad y tienen intoxicación de microalbuminuria, ¿sí? Hay disturbios a nivel vascular del riñón en pacientes sin enfermedades de las clásicas, ¿sí? Simplemente, simple y complejamente con obesidad, ¿sí? Entonces sabemos que la obesidad, que es la expansión del tejido adiposo debido a al aumento de la ingesta calórica, al bajo gasto energético, genera toda una serie de conflictos a nivel de todos los sistemas. Hay más estrógenos circulantes, se estimula la aromatasa, ¿sí? El pasaje de andrógenos a estrógenos, los ácidos grasos libres, la síntesis de lipoproteínas aumenta la hiperlipidemia, resistencia a la insulina, alteración de las adipoquinas, depósitos de grasa en todos los órganos que dijimos que no deberían estar, y de ahí vienen todas las enfermedades vinculadas. Entonces, sabemos que este aumento de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, toda una serie de interleuquinas inflamatorias generadas por estos adipocitos funcionantes que se llenan de macrófagos
de los malos, estamos hablando de grasa blanca y no grasa parda, generan inflamación y a nivel de los vasos sanguíneos aumenta la permeabilidad, hay desarrollo de placa, aumento de la teromatosis, alteraciones en el metabolismo del colesterol, de la producción de glucosa y la resistencia a la insulina. A nivel muscular, la famosa insulinoresistencia baja la captación de glucosa a nivel muscular, a nivel central, a nivel hepático, y baja la secreción de insulina porque todo este estado de lipotoxicidad genera que el páncreas se inflame también y no responda de la misma manera. Vamos a ver después, hacia el final de la charla, qué pasa con la prediabetes y qué pasa con este páncreas que está totalmente exigido en la insulinoresistencia. Entonces, la obesidad abdominal aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de ateromatosis, de enfermedad hepática, las cifras de presión, el riesgo cardiometabólico, la diabetes, y acá no está, pero también aumenta el riesgo de un montón de tumores. Yo me voy a reiterar, me parece, pero bueno, ustedes me paran, o me dicen que voy más rápido. La obesidad, el riesgo depende de la lipotoxicidad. Dijimos que esta grasa inflamatoria es mala, que a nivel hepático, ¿qué genera? Vamos a ver órgano por órgano lo que genera. Fíjense, grasa hepática, resistencia a la insulina, baja el nivel de insulina, aumenta la producción hepática de glucosa, aumenta la producción de VDL, hígado graso, y el hígado graso, cirrosis. ¿Tuvieron la clase de hígado graso? Bien, están familiarizados con el uso de la calculadora con el riesgo. Bien. Esto es la base del hígado graso. Grasa pancreática, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la apoptosis celular, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta la alteración de la secreción de insulina. Y vamos a ver cómo se alteran los picos y las fases. La grasa visceral también aumenta la resistencia a la insulina, la lipólisis, el aumento de los macrófagos, baja la liponectina, que es la buena. La grasa intramiocelular, a nivel de la grasa muscular, también baja el consumo de oxígeno muscular, aumenta la resistencia a la insulina, altera la función mitocondrial. A nivel cardíaco, hay disfunción miocárdica, hay disfunción diastólica. El miocardio se altera y es más rígido, ¿sí? La disfunción diastólica tiene que ver con la obesidad. El aumento de la grasa epicárdica también genera disfunción diastólica. A nivel de la grasa perivascular, también todas las lesiones endoteliales de las que hablamos. Entonces, acá, la prevalencia de las complicaciones en los pacientes con obesidad las podemos ver enumeradas acá. El paciente con obesidad tiene un 3% más de riesgo de ACV que el paciente que no lo tiene, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad coronaria, un 8% más, de depresión, y eso no es un dato menor. El paciente que tiene casi un 20% más riesgo de tener un proceso de depresión mayor que no tiene obesidad, 20% más riesgo de diabetes, de artrosis, de hipertensión arterial, de apnea obstructiva del sueño, y este también es un punto muy importante. Perímetro de cuello es algo re fácil de medir. Pacientes con perímetro de cuello aumentado de obesidad central tienen riesgo de apnea obstructiva del sueño, y la apnea obstructiva del sueño retroalimenta todo el proceso. Más obesidad, más hipertensión, más riesgo cardiovascular, más inflamación. Más reflujo gastroesofágico, más riesgo de hígado graso, más riesgo de infarto de miocardio. Pero bueno, no todas son malas, porque de todas estas patologías, en la medida que nosotros logramos que el paciente vaya bajando de peso, también podemos bajar las complicaciones. Fíjense, si nosotros logramos que nuestro paciente baje entre el 0 y el 5%, vamos a poder tener el peso total del paciente, ¿sí? Vamos a poder tener impactos de hipertensión e hiperglucemia. Si vamos un poquito más, 5 al 10%, vamos a lograr prevenir desarrollo de diabetes en un paciente que tiene glucemia, en un paciente que tiene insulinoresistencia, que tiene glucemia. Vamos a mejorar el hígado graso y vamos a mejorar la poliquitosis ovárica. Para que un fármaco lo aprueben como efectivo para el tratamiento de obesidad, necesita por lo menos un descenso del 5%. Estamos ahí. Si vos seguís subiendo y decís, bueno, vamos a un 10 a un 15% de descenso de peso, ahí ya tenemos prevención en enfermedad cardiovascular, en incontinencia urinaria, en apneas del sueño, en hígado graso, en artrosis, y si vamos un poco más del 15%, es donde verdaderamente encontramos el efecto modificador de enfermedad, ¿sí? Retroceder diagnósticos, ¿sí? Remisión de diabetes, impacto en insuficiencia cardíaca con reacción de eyección preservada y mortalidad cardiovascular. Todo eso lo van a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca más adelante.
pero es súper, súper, súper importante. Todos estos efectos siguen mejorando en la medida que nuestros pacientes van logrando el normo peso. También de calor y de clima, pues como un montón. Avisan, no se me desmayen y se duerman. ¿Se acuerdan de la paciente que tenemos en la tutoría esta semana? Susana. Susana tiene 53 años y es una paciente de todos los días. ¿Ah? Pero vamos a ver un poquito cómo está Susana. Con sus 97 kilos, su metro 60, su perímetro de cintura es la misma que tenemos todos, ¿no? Su perímetro de cintura de 112, su índice de masa corporal de 37. No es real, Susana, es inteligencia artificial. Es re moderna. Acantosis nígricas y un laboratorio que tenemos. Una glucemia plasmática aguda de 108. ¿Tiene diabetes? ¿Están seguros? ¿Eh? Bien, tiene una alteración de la glucosa de ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una alteración de la glucosa de ayuno? ¿Cuál es el rango normal? De 70 a 100. Bien, están muy actualizados. Espectacular, excelente. El comentario, para el que no lo escuchó, glucemia, todo el laboratorio siempre te dice glucemia normal de 70 a 110. La realidad es que cuando tenés 100 o más de 100, hasta 125, decimos, bueno, che, ahí hay una glucemia alterada. Siempre hay que repetirla. Siempre hay que repetirla. Y una glucemia de 108 en una paciente que tiene este background, que tiene sobrepeso, obesidad abdominal, alcatosis nígrica, merece una curva de tolerancia oral a la glucosa, porque hay muchos pacientes que alteran, bueno, la mayoría, altera primero el pico de secreción de insulina antes que la glucemia de ayuno. ¿Sí? Entonces hay muchos más diagnósticos de diabetes con que con glucemia de ayuno. ¿Qué me dicen de ese hepatograma? TGO 36, TGP 57 y la GT 70. ¿Es normal o no es normal? Está subrayado. Tiene que decir que no. ¿Qué nos hace pensar este hepatograma tranquilito ahí en una paciente de las características de Susana? Hígado graso. ¿Seguro que hígado graso? ¿Eh? Es tu primera hipótesis diagnóstica. ¿Por qué? Yo creo que está re bien orientado, ¿no? Pero no le podemos poner, no le vamos a hacer una biopsia hepática, pobre eso, ¿está? Pero vamos a ver, digamos, que hay otras alternativas de alteraciones asintomáticas. ¿Quieren meter el aire? ¿Alguien se anima a pedir? Hay otras alternativas de alteraciones asintomáticas del hepatograma, ¿sí? Puede tener una hepatitis B, una hepatitis C crónica, puede tener una hepatitis autoinmune, puede tener una hemocromatosis, no sé, no tenemos el estudio del hierro, ¿sí? Pero te están planteando una paciente que tiene un índice de masa de 37, un perímetro de cintura de 112, desde que empecé a dar la charla, les vengo diciendo, hígado graso, hígado graso, hígado graso, sí, probablemente tenga un hígado graso, ¿sí? Y del lipidograma, ¿qué tal? Dislipemia. Bien. ¿Quién dijo? ¿Alguien más quiere decir algo de qué es el lipidograma? Ácido úrico alto. Bien. Que puede estar vinculado también a la insulinoresistencia, porque es un epifenómeno. ¿Cómo? El HDL bajo. El HDL bajo es un factor de riesgo independiente. ¿Y lo otro? El lipidograma es un lipidograma típico, común y corriente. Pienso que tiene una dislipemia familiar. ¿Qué pienso? El síndrome metabólico es el perfil típico del síndrome metabólico. Este perfil que vos decís, bueno, tiene un LDL que no es tan malo, 146 no es tan malo. Tiene un LDL pequeño y denso. Si ustedes se fijan, o si nosotros pudiéramos usar ApoB, ¿vieron la clase de adulto Caballejoba que está muy bien nada? Si ustedes pudieran usar ApoB en ese LDL, está lleno de ApoB. O sea, es un LDL pequeño y denso, del chiquito, del que se pegotea, del heterogénico, ¿sí? No es el gran dislocante. Entonces, a misma cantidad de LDL, no son todos iguales. Y este es malo. Entonces, pobre Susi tiene un montón de riesgo, ¿sí? Y parecía así como una cara de buena. Si nosotros nos vamos a la tabla de obesidad, ¿sí? Que planteamos recién para hacer el diagnóstico, ella tiene una obesidad grado 2, ¿sí? Índice de masa entre 35 y 40, con un perímetro de cintura que le da un riesgo muy alto. Entonces,
Claramente, nuestra función es actuar, además de que hay lesión o hay alteración, tenemos que actuar. Fíjense, en el foco en el estadio 2, o sea, todavía no sería los que te aumentan francamente la mortalidad cardiovascular, pero si nosotros nos quedamos ahí observando, pasivos, esto es un continuo, es un tren que anda, ¿sí? Alguien hay que poner, le tiene que poner un coto, si no le pone un coto, esto sigue. Y estamos, si vamos al arbolito de la obesidad, fíjense que esta señora tiene dislipemia, tiene hiperglicemia, hígado graso, dijeron por acá, hiperuricemia o gota, ¿sí? Y quizás o no quizás tiene diabetes tipo 2 o por lo menos tiene altas chances de desarrollar diabetes tipo 2 a futuro si no hacemos algo ahora. Entonces, base fisiopatológica de la obesidad. La personita, la ingesta, el gasto energético, el impulso hedónico. Si vos tenés todo el tiempo publicidad que te dice tomá Coca-Cola que sos feliz, comete una hamburguesa de McDonald's, o le llevas a los nenes desde el jardín infante, ay, hoy te portaste bien, te dieron el peluchito para ir, te compro una cajita feliz, una hora y demás. Eso es input hedónico y eso se va aprendiendo y va quedando sellado. ¿Sí? Todos esos mecanismos de, como los ratoncitos de retribución, ¿sí? Dopaminérgica, generan como una vía que es muy similar a las vías de las adicciones, muy similar a las vías de las cocaínas, ¿sí? Donde uno va queriendo siempre un poquito más, ¿sí? Después, la inactividad, gran flagelo de nuestra vida actual. Todo lo hacemos sentados, todo cada vez es más fácil. La comida viene a domicilio, las clases se toman desde casa. Por eso estoy re contenta de estar toda acá, pero desde la pandemia todos tomamos clases desde casa, sentados, en pijama, ¿sí? O sea, ni siquiera nos cambiamos. O sea, fíjense que el gasto energético en pandemia, por eso aumentó tanto la obesidad en ese momento. Y el tejido adiposo, el páncreas, el intestino, la genética y la medicación son las bases que influyen en estas conductas que va a tomar el paciente. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que pueden predisponer a la obesidad, por ejemplo, corticoides, algunos antirretrovirales, ¿sí? ¿Hay cuestiones genéticas? Sí, hay cuestiones genéticas que predisponen. Hay cuestiones intestinales, microbiota, de vías de señalización hormonal intestinal. Hay cuestiones pancreáticas y la gran parte del tejido difuso que no estaba hablando. Fíjense que la obesidad es una marca, ustedes ya vieron primero, segundo y tercer año y saben que la maquinaria del cuerpo es perfecta para adaptarse a todo, se adapta a todo. Pero cuando tenés sed, tomás agua y no te tomás 8 litros de agua, porque si no tenés una hipotomanía y vas a entrar en hiponatremia. Entonces, hay un momento donde esto que se va acuñando desde la más tierna infancia, que va haciendo que nosotros empecemos a incorporar más energía de la que nuestro cuerpo necesita. Pero porque esa energía está disponible, ¿sí? No estamos en la época donde teníamos que salir a cazar y a comer, ¿sí? Entonces, todo eso está disponible y además tiene un componente hedónico adicional que son todos los factores que van sumando para el desarrollo de esta patología. Entonces, se rompe el mecanismo de regulación. Está bien estudiado que, por ejemplo, las personas con obesidad tienen una falta de inhibición en la corteza frontal que hace que, si, por ejemplo, comieron y pasan por delante de su postre favorito, lo van a pellizcar, ¿sí? En cambio, ustedes van a ver algún amigo de ustedes que es flaco y que si comió, por más que le pongas adelante el mejor postre del mundo, la mejor, no lo comen, no tiene hambre, ¿sí? Pero el que tiene alguna predisposición o no tiene una correcta inhibición frontal, va y la pellizca. ¿Ah? Bien. Hay varios que nos sentimos identificados con la falta de inhibición. Bien. Entonces, tenemos a nivel del sistema nervioso central. Comer por hambre es necesario, chicos, es necesario comer por hambre, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de hormonas que nos van a indicar cuándo tenemos hambre y cuándo estamos saciados. Una de las cosas que pierde el paciente con obesidad es esta cuestión de la saciedad y la saciación, o sea, no logra recibir la información del sistema nervioso central de que ya la comida que le sirvió lo satisface, está satisfecho, no lo recibe, la receta. Por eso comen hasta la náusea, ¿sí? Porque no reciben la señal de la saciación. Y la señal de la saciedad es una señal química. Hormonal. Fíjense que el LP1, peptidoid, lípidos pancreáticos, amilina,
Todas esas hormonas son blancos terapéuticos, ¿sí? La grelina es la hormona del hambre, ¿ah? Eso por el lado es el comer homeostático. Después tenemos el comer hedónico, el comer placentero. Es que, ay, hoy hace frío y bueno, una lectura en Netflix, un saborcito de chocolate y todos estos recuerdos de decir, ay, no, el 29 vamos como decía la abuela, 3 platos de ñoqui. Bueno, comer hedónico, comer por placer. Todos comemos por placer porque la palatabilidad es el centro de la industria alimentaria, ¿sí? Y está vinculada con receptores dopaminérgicos y opioides que también son blancos farmacológicos. Y después está la cuestión conductual, la decisión de comer, ¿sí? Esta decisión tiene varias aristas. Tiene aristas incluso hasta proyectivas, es decir, por ejemplo, che, ahora tengo que ir a la facultad, voy a cursar a las 6 de la tarde, no tengo hambre, pero por la misma como algo para que no me agarre hambre después. No, que después te agarra, no, te tiene que agarrar, pero vos con la duda comiste antes por anticipado, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros podemos hacer intervenciones cognitivo-conductuales, ¿sí? Por eso, el abordaje de la obesidad tiene que tocar todos los aspectos. Tiene que tocar el aspecto cognitivo-conductual, el aspecto hedónico, placentero, histórico. Y no es una cuestión de decir, bueno, che, a ver, saca las 4 P, saca las papas, los postres, el pan y no sé qué era la otra P. No, no sirve así. ¿Mm? Hay que abordarlo en conjunto. Entonces, el comer por hambre, dijimos, las hormonas GLP-1, insulina, leptina, aumentan la saciedad, ¿sí? Grelina, amilina. El comer por placer, la dopamina y los receptores opioides y cannabinoides. Y la función ejecutiva de la decisión por comer, donde podemos intervenir en el comportamiento. ¿Paramos o seguimos? ¿Seguimos? ¿Qué hora es? Bueno, estamos bien, la verdad que editan. Igual de mate con pata. Bien, vamos a ir a pilares del tratamiento en el manejo de la obesidad, ¿sí? Los pilares del tratamiento, como dijimos hoy, enfermedad crónica, hay que abordarla desde todas las aristas que tiene, porque si no vamos a quedar siempre con una pata chueca. ¿Ah? Entonces no puedes darle fármacos si no hablaste de dieta, si no hablaste de actividad física, si no hablaste de orden, ¿sí? Pero hay que saber que la dieta y la actividad física no demuestran efectividad a largo plazo, ¿sí? No logran el descenso de peso de forma sostenida por sí mismos. Son muy pocos los casos donde algunos cambios higiénico-dietéticos lo logran. Y hay toda una nueva generación de fármacos que está buscando estos efectos para ordenar todos estos desórdenes neuroquímicos que tienen estos pacientes. En Estados Unidos ya hay algunos, hay otros en prueba. En Argentina llega uno ahora en la segunda mitad del año que tienen un impacto mayor al 15% en descenso de peso. O sea, un impacto enorme, 3 veces superior a lo mínimo solicitado. Entonces, si nosotros vamos al manejo de la obesidad, podemos dividir, según el índice de masa corporal de nuestro paciente, cuáles son las alternativas que nosotros le podemos brindar. Entonces, si tenemos un paciente que queremos evaluar la conducta quirúrgica, estamos hablando de cirugía bariátrica, cirugía malabsortiva, manga gástrica, vamos a pensar que recién lo podemos indicar o sugerir a partir de un índice de masa corporal de más de 30. Pero en ese caso, si el paciente está cognitivamente preparado y el tratamiento médico no fue suficiente, porque para ese paciente tenemos otras alternativas no quirúrgicas. Yo creo que de un tiempo a esta parte, el tema de pensar del tratamiento de la obesidad con que te corten la panza y te deriven el estómago va a ser una locura. Digamos, decir, pensar que en una época nosotros tratamos a la obesidad de esta manera, porque realmente es una locura decir que achico la panza, te la cuenteo para que vos bajes de peso. ¿Sí? Es mi opinión. Los cirujanos me odian igual, pero no importa. Las complicaciones, si el paciente tiene entre 35 y 39 y tiene complicaciones relacionadas a la obesidad, se puede sugerir la cirugía. Y sí o sí, en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 40, está indicada formalmente, y estas son todas las guías de obesidad a nivel mundial. Con respecto a la farmacoterapia, y ahora vamos a ver cuáles son las farmacoterapias disponibles en Argentina y en el mundo, cuando el paciente tiene apenas un sobrepeso, si hay complicaciones vinculadas, y si a partir del índice de masa corporal de 30 está indicado en todos los estadios la farmacoterapia. Respecto a la modificación del comportamiento, desde que el paciente tiene sobrepeso, 25 índice de masa corporal en adelante para todos los individuos, y en todos los pacientes, más allá del índice de masa corporal, actividad física. ¿Qué tipo de actividad física ustedes
darían a un paciente? A Susana, aeróbica. Bien. Cosas que más grasas, y que son las dos complementarias. Excelente. Todos estamos acostumbrados a decir, señora, vaya a caminar 40 minutos todos los días. La señora que pesa 100 kilos, ¿sí? Le duelen un montón las rodillas, le duelen un montón los tobillos, y con cada impacto de la caminata o del trote, le va a doler más, ¿sí? La actividad aeróbica sí es importante, es buena, ¿sí? Hay que indicarla, pero no tenemos que olvidarnos de la sarcopenia. Estos pacientes están sarcopénicos. Un paciente que no tiene músculo es un paciente que está metabólicamente aplastado. Y un paciente que, independientemente de todo, tiene más riesgo de mortalidad, ¿sí? Y además tiene muchísimo más fragilidad, ¿sí? Hasta por una cuestión de independencia futuro, cuando sos grande, si no te puedes agachar y parar solo, ¿sí? Te puedes caer, te puede quebrar la cadera, te puede golpear la cabeza. La musculación hay que indicarla desde el día cero en todos los pacientes, ¿sí? Y es re importante lo que nos decía nuestra compañera. Y es un dato que también, otra marca que hay que decir, todos los pacientes tienen que hacer, oye, no vamos a mandarlo al gimnasio a Sucia a levantar pesas como si fuera un fisicoculturista, pero sí por ahí puede hacer algo con algunas pesitas en casa, puede hacer pilates con cargas, ¿sí? Hay toda una serie de cosas adaptadas al paciente. Bien, para hablar de obesidad, chicos, hay que pedir permiso, ¿sí? Siempre. Como cuando hablamos de adicciones, como cuando hablamos de sexualidad. El tema del peso trae una historia atrás y muchas veces van a encontrar que es una mochila súper pesada, entonces tienen que tener en cuenta toda la historia mental, física de nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos que aconsejar, tenemos que acordar un tratamiento. No te vas, no te cerrás la puerta de tu consulta porque le diste la mejor dieta del mundo, el mejor entrenamiento del mundo, y el paciente se va, no entendió nada, o no puede hacer nada, o vos le estás diciendo, no, si tenés que comer la dieta mediterránea, omega 3, salmón, aceite de oliva, y el paciente a duras penas llega a mitad de mes. Entonces, no, vas a tener que ver en el medio donde vos estás trabajando qué herramientas le podés dar para que coma mejor, ¿sí? Para que incorpore ácidos grasos buenos, pero probablemente no comiendo marisco y salmón, porque eso es para un grupo de la población más flexible, ¿entiendes? Asistirlo con el manejo a largo plazo y también saber de que estamos enfrentándonos a una enfermedad que es crónica, que no la vamos a parar ahora. O sea, no es que decimos, bueno, ahora te doy la dieta y dentro de 2 meses llegamos a objetivo, listo, ya está, te curaste. No, una enfermedad crónica, recidivante, ¿sí? Entonces, el manejo es a largo plazo, igual que si tuviera cualquiera otra de las patologías. Entonces, estrategia de tratamiento, cirugía, no voy a hablar de cirugía, sabemos que tenemos la banda, el bypass, la gastrectomía en manga, la depilación, las intervenciones en la conducta, el consejo, la dieta, el monitoreo, el manejo del estrés, el manejo del sueño, todas esas cosas son muy importantes. Si tu paciente no duerme, no va a bajar de peso, si tu paciente tiene apnea obstructiva del sueño, le va a ir mal también. Si tu paciente está estresado y come cuando está estresado, también le va a ir mal. Entonces tenés que tener en cuenta todas las aristas. Farmacoterapia a largo plazo. ¿Qué tenemos en Argentina? Probadas y autorizadas, solamente tenemos 3 drogas, ¿sí? Tenemos el Lolitar, liraglutide a 3 miligramos y naltrexona o bupropión. ¿Quiero que les dije la primera diapositiva que tenemos re pocas herramientas? No. Semaglutide, que es la droga del momento, la droga Kardashian, 2.4, no llegó a Argentina todavía, llega ahora para el segundo semestre, ¿sí? Está en Europa, está en Estados Unidos, anda bárbaro, divino, pero no llegó. Y está ahí una herramienta que está muy mal usada, porque la usa para bajar 4 kilos, 5 kilos, y eso genera todo generó un desastre y un boom tan grande. Voy a contar. Es una droga que la comercializa Novo Nordisk, ¿sí? Es una de las empresas pioneras en insulina. A tal punto se desbordó el comercio y a ellos les conviene tanto más económicamente vender GLP-1 que empezaron a descontinuar la producción de insulina de esa marca, claro. ¿Ah? Entonces, sacaron Levemir, sacaron Degludec de concentración de un 100, sacaron varias, y a ellos no les resulta negocio incorporar nuevos pacientes con diabetes insulino tratado. Es mucho más conveniente incorporar este tipo de moléculas por una cuestión económica, ¿sí? Además, no dan abasto de tomar los PENS, que son PENS descartables. Con lo cual, yo que hago diabetología, los visitadores médicos no me traen insulina para tener en la heladera. Por lo tanto, si mi paciente se queda sin insulina,
un problema. Si al paciente se le traba una virome, se queda sin estoy en un problema. Un desastre, pero esto es economía mundial. Son drogas divinas las nuevas, ¿eh? No digo que son malas, pero bueno, un poco y un poco. Bien. Orlistat, inhibidor de la lipasa, naltrexona, bupropión, inhibidor de la recaptación de las noradrenalina y dopamina, y agonista del receptor opioide, y liraglutida 3 miligramos. Orlistat, droga vieja. ¿Alguno la conoce? ¿La vio? ¿Vio alguien que se trate? Es socialmente bastante poco feliz, ¿sí? Porque al inhibir la lipasa, el efecto es esteatorreico, ¿sí? Urgencia defecatoria, dolor abdominal, diarreas, sobre todo si el paciente no adhiere a la dieta sin lípidos, ¿sí? Genera la disabsorción de grasas ingeridas, un déficit calórico, tiene estos efectos adversos gastrointestinales que no son menores, baja un 5%, no es que tiene un súper impacto. A veces nos ayuda como ayudante en el tema de cuando tratamos las disipemias. La dosis máxima es 120 miligramos 3 veces al día, pero ojo que puede interferir con la absorción de vitaminas liposolubles. Entonces, pacientes que lo usan y se automedican, ojo con eso, con la vitamina A, la D, la K. Interviene también con la absorción de otros fármacos, levotiroxinas, ciclosporinas, anticonvulsivantes, ¿sí? Así que es una droga que está a disposición, es una droga que se puede usar en adolescentes también, pero que tiene este tipo de efectos. Naltrexona, bupropión también está, se llama Naltreva, la única que tenemos en Argentina, y está la asociación fija de dos componentes. Uno es el bupropión, que probablemente ustedes lo hayan estudiado en psicología, en psiquiatría, se usa mucho para dejar de fumar, ¿sí? Induce la saciedad a nivel del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan esa vía que les hablé? De la que estaba del costado derecho de la pantalla, ¿sí? De toda esa vía hedónica. Bien. Ayuda mucho al paciente que es un picoteador, ¿sí? Y al paciente más hedónico. La naltrexona bloquea el efecto autoinhibidor de la beta-endorfina en los receptores opioides U, genera saciedad y la asociación potencia. Ahora, son medicamentos que no están libres de efectos adversos, ¿sí? Náuseas, vómitos, sequedad bucal, estreñimiento, taquicardia, hay que hacer una titulación progresiva, y no se puede usar en pacientes que tienen la presión no controlada, en pacientes que usaron opioides, porque eso va a inhibir, entonces se puede generar un estado de abstinencia, ¿sí? El bupropión disminuye el umbral convulsivo, y esto lo vimos cuando lo usamos bastante para el tratamiento del tabaquismo. Entonces, los pacientes que tienen antecedentes de convulsiones pueden convulsivar. No se puede usar en pacientes que tienen antecedentes de abuso de sustancia, en problemas convulsivos, como le dije recién. Interacción en una citocromo hepática, con lo cual hay un montón de interacciones farmacológicas, reduce el efecto del tamoxifeno para los pacientes que están en control oncológico. ¿Es cara? Sí, es cara. Y después tenemos el grupo de los GLP-1, ¿sí? Los GLP-1 y el rol en el apetito. GLP-1 me voy a extender bastante en la próxima clase porque voy a hablar de las moléculas de GLP-1, liraglutide, semaglutide y dulaglutide. Dulaglutide no se usa para obesidad, sema y liracid. Son moléculas que se inician en el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Lo que pasa es que generan una normoglucemia glucoso dependiente, por lo tanto no hay riesgo de hipoglucemia. Y lo que se fue viendo, a partir del 2004, hubo una incorporación de moléculas nuevas, ¿sí? Entonces, cuando se prueba la rosiglitazona para ver eficacia, muestra que el grupo de rosiglitazona, estoy hablando de un tema totalmente distinto, pero viene con esto. El grupo rosiglitazona se moría más que el otro grupo. Cuando vos probás una droga para lanzarla al mercado, tenés que seguir varios pasos. Entonces suspendieron y a partir de ese momento, FDA dice, señores, ustedes a partir de la industria farmacéutica, cada vez que quieran incorporar una molécula nueva para el tratamiento de la diabetes, tienen que traernos, además de un estudio de eficacia, o sea, de que te sirva para bajar la glucosa, me tienen que traer un estudio que demuestre seguridad cardiovascular. ¿Sí? A partir de ahí salen tres grandes grupos farmacológicos en la diabetes, que son los inhibidores de la DPP4, los análogos de GLP-1, los inhibidores del SGLT2, los cuales, estos dos últimos, demostraron con creces disminución del riesgo cardiovascular. Pero además se ve que en los de GLP-1 bajaban de peso, y bajaban de peso, y bajaban mucho de peso. Entonces, ¿qué pasó?
liraglutide, hay dos presentaciones, una para diabetes, que es 1.2, 1.8, y esta, que es para obesidad, que es 3 miligramos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Hay una sola en Argentina por ahora de liraglutide. Entonces, el GLP-1 nativo, ustedes saben que es una hormona que se secreta desde el intestino frente a la ingesta de alimentos. ¿Tá? Rápidamente es cribada, ¿sí?, por la dipeptidasa 4, la DPP4, ¿tá? Entonces, la vida media de nuestro GLP-1 es chiquita. Pero sin embargo tiene muchos efectos. Es una hormona que va a nivel central y le dicen, che, ya llegó comida, calma. Baja la ansiedad, baja el hambre, porque ya estamos bien. ¿Tá? Va arriba y avisa. Va al páncreas y les dice, sí, está viniendo comida, muchachos, células beta, pónganse las pilas porque van a tener que liberar insulina porque viene comida. ¿Tá? Entonces genera un efecto potenciador de la secreción de insulina en respuesta al alimento. ¿Sí? Entonces, a nivel pancreático aumenta la secreción de insulina, baja la secreción de glucagón, a nivel hepático baja la producción hepática de glucosa, a nivel del tracto gastrointestinal retarda el vaciamiento gástrico. El paciente con obesidad tiene el vaciamiento gástrico súper acelerado, por eso siempre tiene la panza vacía. Esto retarda, y de hecho es uno de los efectos adversos principales que se nota en las primeras semanas de tratamiento, al retardar el vaciamiento gástrico, el paciente tiene la sensación de estar satisfecho. Está lleno. Entonces eso hace que coma menores volúmenes, más despacio y menos veces. Y a nivel del sistema nervioso central, lo que les avisaba, que le avisa el intestino a la cabeza, hay comida. Liraglutide es un análogo del GLP-1 nativo, ¿sí? Es un análogo, una molécula prácticamente igual, que tiene la ventaja de que no la cliva la de DPP4. Por lo tanto, potencia un montón la vía media y potencia un montón la acción. Entonces va a tener impacto en la reducción de la ingesta calórica, en la saciedad, en el apetito y en lo que pasa a nivel del sistema nervioso central. GLP-1 lo vamos a revisar la semana que viene también, multitarget, ¿sí? Y cada vez se le van encontrando más propiedades. A nivel del cerebro, sabemos que el efecto que genera baja el peso, baja la ingesta de comida, aumenta la saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico, retarda, no disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la lipogénesis de nuevo, disminuye la lipotoxicidad. A nivel pancreático aumenta la función betacelular, aumenta la secreción de glucosa dependiente de insulina, ¿sí? Y a nivel cardiovascular, baja el riesgo cardiovascular y hay muy pocas moléculas que hoy podemos decir con total tranquilidad que realmente bajan el riesgo cardiovascular. Probablemente ustedes hayan escuchado de alguna mamá, de alguna tía, alguna abuela, que en la época de antaño, para bajar de peso, que se usaban vitaminas. ¿Sí? Todo el mundo bajaba de peso así, estaba todo el mundo como loco, porque son parientes de la cocaína, ¿sí? Y con todos los riesgos de mortalidad cardiovascular que eso representa. Una hormona una molécula hiperadrenérgica que aumenta muchísimo la vasoconstricción, en un paciente que si vos no sabes que tiene enfermedad cardiovascular, que la puede tener por la obesidad en sí misma, le aumentás el riesgo de mortalidad de una manera enorme. Bueno, eso por suerte no está más aprobado, antes era moneda corriente, y hoy muchos homeópatas siguen poniendo en esos preparaditos que ponen un poquito de anfetamina, un poquito de P4, un poquito de diurético, un poquito de y te dan la pastillita esa. Ojo con eso también. Baja la inflamación, baja la presión arterial, normaliza la glucemia. Entonces, con respecto al apetito, mejora la saciedad, disminuye el hambre, actuando en el núcleo arcuato a nivel del hipotálamo, que es el centro regulador que comanda todo el tema de las ingestas. Hubo un montón de estudios, como les decía, a raíz de todo este tema de ver que lo que estamos dando a nuestros pacientes sea seguro, y dentro del liraglutide está la línea y la familia de los estudios de Scale, que hay uno que se hicieron con obesidad y prediabetes, ¿sí? Y el objetivo era mostrar la eficacia como complemento de la dieta en pacientes con obesidad y sobrepeso sin diabetes establecida, ¿sí? Entonces, ¿qué buscar? Eficacia, que la molécula sea eficaz para normalizar el peso. Y nos mostró que tanto en pacientes con normoglucemia como en pacientes con prediabetes bajaba 1,8% el valor, por lo tanto, era efectivo. No es una gran cosa si vos pesas 120 kilos bajar un 8%, ¿eh? Pero bueno, a veces cuando el techo es más alto bajas un poco más, pero esto es en promedio. Las moléculas que se vienen son muchísimo más efectivas, pero por lo menos tenemos seguridad cardiovascular y
sabemos que actúa por el mecanismo fisiopatológico que queremos que actúe. Es lo mismo cuando nosotros hablamos de, tratamos de hipertensión arterial y vos tenés paciente que te dan atenolol. ¿Sabés que el beta-glucán no baja la presión arterial? O sea, que te la baja secundariamente, ahí sí, probablemente, pero no es tu primera elección, ¿se entiende? Porque vamos a ir tratando en lo que es la precisión farmacoterapéutica por la causa a la patología, no para tirarle al voleo, ¿sí? Entonces, tiene que ser drogas que sean un poquito más dirigidas y más específicas. Bien. También en este estudio nos mostró, que esto no es menor, que los pacientes que estaban en la rama activa, generalmente estos estudios se hacen, se ponen la mitad de la gente con droga, la otra mitad sin droga, y se compara a doble ciego. Ni el paciente sabe, ni el médico que está evaluando sabe, y se comparan simplemente los resultados, después se destapan los ciegos y se ve cómo le fue al que no tenía y al que tenía la droga. A veces el ciego lo tenés que destapar antes porque los cambios son abrumadores, ¿sí? Y en este caso sí se mostró muy interesante que los pacientes que estaban en rama activa tenían un 80% menos de progresión de prediabetes a diabetes, incluso de regresión de prediabetes a normoglucemia. Y eso también tiene un multitarget de explicación. Puede ser por el ascenso de peso, de bajar la lipotoxicidad, sí. Puede ser por la acción del GLP-1 directamente a nivel pancreático, sí. Puede ser por la acción a nivel central, sí. Es multitarget el efecto que tiene esta molécula, ¿sí? También hay cambios en la grasa visceral, que es la grasa inflamatoria, y la grasa que es la grasa maligna. Lo que les decía, el estudio líder es el estudio que, todos los estudios de cada droga tienen un nombre diferente, le van poniendo, ¿ustedes ya vieron algo de los estudios científicos, de los estudios randomizados? Todavía no. Probablemente después lo vayan viendo con sus tutores, o vayan viendo, todos los estudios se hacen en ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Que es para demostrar, y desde donde se saca la evidencia, porque es medicina basada en evidencia, ¿sí? Tienen todas las normas estrictas que se van siguiendo, criterios de inclusión, de exclusión, mediciones, etc. En este caso, lo que se buscaba es el MACE. El MACE es algo que lo van a ver siempre y de acá en adelante lo van a escuchar 500 veces, que es el endpoint de la mayoría de los estudios cardiovasculares. Estudios lípidos, ves MACE. Estudios de hipertensión arterial, ves MACE. Estudios de diabetes, ves MACE. MACE es la muerte de origen cardiovascular, por infarto, por ACV, por insuficiencia cardíaca. Y estas moléculas bajan el MACE un 13% y la muerte cardiovascular un 22%, lo cual es muy bueno. Entonces, ¿cómo elegir un fármaco para el manejo de pacientes con obesidad? No hay que dañar, hay que considerar los beneficios adicionales a la pérdida de peso, o sea, no es el objetivo balanza solamente, el objetivo es masa muscular, el objetivo es riesgo cardiovascular, el objetivo es inflamación, ¿sí? Existe necesidad de fármacos siempre junto con el estilo de vida, y hay moléculas que nos van a ayudar en los sitios puntuales fisiopatológicos de esta patología. La Sociedad de Medicina Interna hizo un consenso que se los puse en una bibliografía y nos dice: enfoque diagnóstico y terapéutico, diagnóstico y clasificación de riesgo con los parámetros de índice de masa corporal, porcentaje de grasa, evaluación y seguimiento de la enfermedad siempre. Pesquisa de complicaciones, hipertensión, diabetes, dislipemia, seguimiento de las complicaciones, cambio del estilo de vida y evaluar el tratamiento farmacológico dirigido a cada una de esas patologías. Entonces, ahí viene a entrar en consideración que si vos tenés un paciente que tiene obesidad y tiene diabetes, probablemente sea muy beneficioso para tu paciente que vos elijas una molécula que le normalice la glucemia y que además le baje de peso. Multitarget. ¿Le puedo bajar, le puedo normalizarle la glucemia con insulina a un paciente obeso? Sí, claro, va a estar más obeso. Entonces, si yo puedo usar otra molécula que además me dé otro beneficio, la voy a hacer. ¿Entienden? No siempre se puede, ¿eh? Estamos tratando de tener un razonamiento lógico. Bien. Lo último, últimas diapositivas y se van. Prediabetes, algunos conceptos. Hoy me dijeron que prediabetes 100 o más de 100. Menos de 126. Miren qué lindo este gráfico. Obesidad, prediabetes y diabetes. Es un continuo. Entonces, hablar de una preenfermedad yo creo que no está bien. No hay una prediabetes. Esto es un continuado, ¿sí? Es un círculo. Fíjense, arriba, 2 horas postprandial de curva de glucosa. Glucosa en ayunas, insulina sensibilidad medida por OMA y función betacelular también medida por OMA. Desde el diagnóstico en fase 0, el tiempo para atrás en los años, ¿qué está pasando? En obesidad, hay resistencia a la acción de la insulina a nivel muscular, a nivel adipositario, a nivel hepático. Lo único que podemos llegar a detectar es un pequeño aumento en la glucosa
postprandial. Generalmente en ayunas y la tranquilidad está más o menos igual. Si nosotros vamos un poquito más hacia la prediabetes, la célula beta empieza en fase de compensación. Entonces empieza a aumentar la secreción de insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La función celular beta aumenta porque hay más producción de insulina, baja la insulinosensibilidad, la glucemia en ayunas puede estar normal o un poquito elevada y la glucemia postprandial también puede ir aumentando. Y en fase ya de diabetes, sabemos que para que se haga el diagnóstico de diabetes, el 50% de la célula beta ya no está más, ¿sí? Si no hay un grado de insulinopenia, no hay diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces, el 50% no está más. Hay disminución de la secreción. No quiere decir diabetes tipo 1, es apoptosis beta celular, ¿sí? Fíjense cómo francamente hay un decrecer en la función beta celular, la insulinosensibilidad también baja y ahí aumenta la glucemia en ayunas, mucho más aún la glucemia postprandial, y el pico posterior de la segunda secreción en la secreción linfática de secreción de insulina. El riesgo de desarrollar diabetes está aumentado casi 5 veces en el paciente obeso. ¿Por qué? Por todo lo que vimos a lo largo de toda la charla. Si este paciente, además de tener, si este paciente, perdón, solito, tiene intolerancia a la glucosa, o sea que la glucemia después de comer se le va para arriba, tiene casi 7 veces más de riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Estamos hablando de un aporte con un seguimiento de hija y una psiquiatría bastante fidedigna. Si tiene las dos cosas, fíjense que en vez de sumarse, se potencian, porque si yo diría 7 más 5 me daría 12, pero me da 17,5. Que tiene las dos cosas, tiene un riesgo terriblemente aumentado. Y si tiene obesidad, intolerancia a la glucosa y sedentarismo, el riesgo de desarrollar diabetes a futuro es un 30 veces más, ¿sí? Entonces, a veces vemos la hiperglucemia o la prediabetes o la glucemia alterada como un epifenómeno. Quizás es la punta del iceberg que nos está mostrando todo esto y tal vez nosotros podemos actuar para frenar esa cascada inflamatoria. Diagnóstico de diabetes, lo vamos a ver en la clase que viene, es glucemia, más de 126 en ayunas en 2 oportunidades. Glucemia al azar, más de 200, sola, si el paciente tiene síntomas, no necesito repetir. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, con 75 gramos de glucosa diluido al 20%, medimos a las 2 horas, más de 200, también necesito repetir, hemoglobina glicosilada igual o más de 6,5. Hemoglobina glicosilada, veremos que hay algunas cuestiones que por ahí en algunos puntos no están precisas. Pero, históricamente, intolerancia, glucemia alterada es una cosa. Los marcos grises eran entre 110 y 126, entre 5,7 y 6,4 de hemoglobina, y entre 140 y 199. Esos eran los grises, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros en la Sociedad Argentina de Diabetes veníamos como 20 años atrasados, porque Estados Unidos, Europa ya había dicho, che, chicos, 100 hay que cortar. ¿Qué pasa? No es el porcentaje diagnóstico, y eso tiene un impacto en la salud pública. Pero bueno, en nuestra sociedad, el doctor Víctor Comendator es el líder del Comité de Prediabetes y realmente nos ha llenado de evidencia para mostrar que sí, que hay verdaderos problemas y que sí se justifica a partir del año 2023, o sea, por eso te decía que estaba súper actualizado, porque no es de toda la vida. 2023, en Argentina, más de 100 es prediabetes. Esta guía americana de diabetes, que ya lo tienen hace 1 millón de años, decía. Pero a todo esto se agrega una nueva posición. Y esta también es más nueva, se agregó el año pasado. Todavía no la bajamos nosotros, porque esto es IDF. ¿IDF qué dice? Ojo con la hiperglucemia postprandial inmediata. Y es lógico lo que dice, porque nosotros estamos comiendo y estamos yendo a buscarle a las 2 horas, pero nadie bajó la curva de las 2 horas, por ahí nos puede estar mostrando algunas otras cosas. Hicieron un estudio súper interesante y llegaron a la conclusión que si el paciente a la hora de la curva con los 75 gramos de glucosa tiene más de 155, eso es disglucemia. Es como tener 103 en ayunas. Es como tener una prueba de tolerancia con 170 a las 2 horas. ¿Sí? Es un factor más. No está normalizado acá en Argentina, pero es un punto súper interesante de tener en cuenta y también nos dice que si a la hora tiene más de 209,
es un punto para favor para tener diabetes. Así que ojo con todo esto porque son conceptos nuevos que hay que tener en cuenta y que nos están mostrando que el sistema no está funcionando. Ya quedan las 3-4 últimas diapositivas. La alteración de la secreción de la insulina pierde el pico a partir de los 90 miligramos por decilitro en la zona. O sea, los pacientes que tienen 90 más son pacientes que ya tienen alguna secreción alterada de la insulina. Y es franca después de 100, o sea, más de 100, por eso se hace el corte. Se dice que el riesgo de desarrollar diabetes aumenta un 6% por cada miligramo por decilitro por encima de 85. Es un montón, pero es así. ¿Y para qué nos interesa bajar tanto los valores? Porque aparecen las complicaciones microvasculares. Nosotros siempre decimos que llegamos tarde al diagnóstico, probablemente porque el paciente ya lo tenía y nosotros no nos dimos cuenta. Pero en estos estadios de prediabetes hay lesión microvascular. ¿En todos? No. No sabemos quién tiene más predisposición que otra, ¿sí? Todavía todo eso de farmacogenética y de las cuestiones puntuales de la predisposición de cada uno no lo sabemos. Sabemos que hay gente que tiene todos los números para presionar y lesiona, pero hay gente que tiene prediabetes y tiene retinopatía. Hay gente que tiene prediabetes y tiene microalbuminuria. Hay gente que tiene prediabetes y tiene neuropatía periférica. Por suerte no somos más, pero son. Y hay mucha gente que tiene prediabetes y tiene lesión macrovascular, que viene en el convito de la dislipemia, la hipertensión y demás. Entonces, la prediabetes no es una preenfermedad. Primer paso, cambio en el estilo de vida, actividad física aeróbica y de fuerza, adaptar las características del paciente, dieta con evidencia, fíjense, dieta DASH, fíjense, dieta mediterránea, busquen en internet. Estas dietas nuevas, las keto, no tienen evidencia en mortalidad. Hay que hacer una dieta socialmente viable y además que no aumente el riesgo, porque las dietas keto, estas aumentan un montón los lípidos, hay que tener cuidado con eso. Lo mismo que estos ayunos largos, que son todas modas, ustedes son chiquitos, pero van a ver que después viene otra moda, ahora todo el mundo toma magnesio, ayuna, bueno. Y monitorear siempre. Todos los pacientes con prediabetes tienen que ser monitoreados anualmente para ver que no progresen a diabetes. ¿Sí? Los cambios del estilo de vida, si nosotros agarramos a la población con prediabetes, son los que más impactan y más se sostienen a largo tiempo para prevenir el desarrollo, aún más que metformina. Por eso dicen a todos los que yo tengo una resistencia, tomo metformina. Si vos haces cambio del estilo de vida, actividad física, te va mejor que si tomas metformina. ¿Sí? Pero con el desarrollo de todas estas nuevas moléculas, hemos visto que ioditazona, que es una droga viejita, es mejor que metformina. Los inhibidores del SGLT2, que también se dan en pacientes sin diabetes, no para bajar de peso, sino para otras cuestiones que veremos más adelante, bajan hasta un 30% la progresión, y los análogos de GLP-1, como les mostré anteriormente, son los que llevan la delantera, ¿sí? De todas formas, no es una indicación formal para la farmacolización sistemática de los pacientes que tienen prediabetes, ¿sí? Esto era lo que les decía antes. Y con esto terminamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ozempic. Ozempic es semaglutida. Acá una señora empieza con los Ozempic. Ozempic es un análogo de GLP-1. Los análogos que vienen son análogos de Difelarmatide, es análogo de Teleproducib, y el Recatutride también tiene efectos glucagon. Ozempic es semaglutida. La forma de comercialización que hay en Argentina es dosis máxima 1 miligramo, que es la que está aprobada para diabetes. ¿Sí? No lo pueden dar en obesidad, aunque muchos de nosotros lo usamos en el tratamiento de obesidad, porque el que se usa para obesidad es el de 2.4, ¿sí? Que es el que va a venir en la segunda mitad del año. Tiene los efectos exactamente iguales que los otros PLP1. Disminución de riesgo cardiovascular, es más efectivo en el descenso de peso, baja el lípido, baja presión arterial y normaliza el glucemia.